pienso que Dios me ama a mí. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes, amigos, hermanos en la fe que están en sintonía en esta hora. Deseamos realmente que sea de mucho agrado para ustedes el estar escuchando la palabra de Dios. Le invitamos para que, si tiene una Biblia a mano, pueda tomarla y leer junto conmigo, a fin de que se dé cuenta que lo que estamos leyendo es solamente la palabra de Dios tal y cual como está escrita. Queremos también, como siempre, ofrecer los cursos Emaús, cursos gratuitos por correspondencia. Usted puede estudiar en su casa, en su tiempo libre. Lo único que necesita es la Biblia para estudiar y sin ningún compromiso. Solamente son cursos 100% doctrinales, así no tenga ningún temor en estudiar la palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios que vayamos creciendo en el conocimiento de el Señor Jesús y todas sus ordenanzas que Él nos ha dejado para que nosotros podamos vivir por ellas. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y en esta tarde vamos a leer en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. El versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a tomar un momento para orar. Padre eterno, celestial, una vez más, al llegar a tu presencia queremos glorificar y alabar tu nombre, porque tú eres un Dios lleno de amor y lleno de misericordia, porque tú no nos has pagado conforme a nuestros males, a nuestros pecados, sino que en tu amor y misericordia enviaste al Hijo amado tuyo para que Él viniese a hacer la propiciación por nuestros pecados. Maravillosa es la gracia tuya, el amor y la misericordia. Queremos agradecer también por la oportunidad que nos concedes en esta tarde de estar a través de estos medios entregando el mensaje tuyo a nuestros amigos, hermanos y familiares que están en sintonía, para que ellos puedan considerar su condición delante de Dios y asimismo tomar también una decisión respecto a sus almas por la eternidad. Queremos, Padre amado, que el Espíritu Santo tome tu palabra y la haga llegar al corazón mismo de nuestros amigos, de nuestros auditores, que Él abra la mente y el corazón a fin de que puedan recibir en esta tarde el mensaje de salvación y por ende a Cristo como su único y personal Salvador. Rogamos por los amigos, por las familias que están enfermas, algunos que están sin trabajo, algunos con problemas en el alcohol, otros en la drogadicción. Rogamos por ellos para que tú les ayudes a fin de que ellos puedan liberarse de esas ataduras y puedan también acudir a Cristo. Pedimos por la familia que está aquí en el canal para que tú les ayudes a ellos, a don Raúl, a su esposa, señora Gina, como también a sus hijos y a todos los que están alrededor de ellos, para que sean liberados del mal, de todo tipo de acechanza del diablo y sean preservados en bien. Te pedimos también para que ellos puedan considerar su condición delante del Dios Santo. Queremos pues quedar ahora bajo la dirección del Espíritu Santo, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es mi Señor y Salvador. Amén. Terminamos el jueves pasado hablando de el versículo 32 del capítulo 4, en contraste al versículo 31, que habla de enojo, de amargura, de ira, de gritería, de maledicencia y malicia. Por el contrario, dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como he mencionado muchas veces y lo voy a seguir diciendo todas las veces que sea necesario, esta carta y este lenguaje corresponde a creyentes salvados por Cristo. Las cartas son escritas a iglesias que se congregan al nombre del Señor Jesús y a los creyentes que están en comunión en esas iglesias, que tienen la seguridad de su salvación, del perdón de sus pecados, que son hijos de Dios,
que no tienen absolutamente ninguna duda de su destino eterno. Para ellos es este lenguaje, es esta escritura. Así el apóstol Pablo aquí continúa, porque el versículo 1 está enlazado con el 32, instando, exhortando a los creyentes a que seamos imitadores de Dios. Y este capítulo, el capítulo 5, si lo podemos dividir del versículo 1 y 2, hay exhortación al amor fraternal. Del versículo 3 al 14, advertencias contra diversos pecados. Del 15 al 21, instrucciones para una conducta adecuada y los deberes relacionados. Del 22 al 23, los deberes de las esposas y maridos se realzan por la relación espiritual entre Cristo y la Iglesia. Esa sería una forma de hacer una división de este capítulo, de hacer un bosquejo de él. Así, en el primer versículo y el segundo versículo tenemos que hay una exhortación o animando a los creyentes a que imitemos a Dios como hijos amados. Somos hijos de Dios y debemos imitar como el hijo en la vida natural, en la vida normal, en la vida que en la tierra, generalmente imita a su padre, y es su padre el que le guía, el que le ayuda en su vida diaria. Es el estándar del hijo, el padre, y muchas veces imita todo lo que él hace, y esperamos que siempre esto sea para bien. Así también en la vida espiritual, los creyentes en Cristo como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Dios, y debemos imitar todo lo que Él es, porque Él es santo, Él es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Y en este caso aquí se está animando a los creyentes que imiten el amor de Dios. Hemos leído que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo nos perdonó Dios? ¿Acaso Él nos reclamó por nuestra conducta, nuestra vida pasada? ¿Acaso Él se enojó con nosotros porque habíamos hecho aquellas cosas que a Él no le agradaban y que, por supuesto, producían la enemistad con Él? De ninguna manera. Él, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y pedimos perdón y misericordia, Él nos perdonó. Y nos perdonó no en forma gratuita, sino nos perdonó por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz. Así, la obra de salvación es una obra enteramente de Dios. Nosotros nada pudimos hacer para agradar a Dios porque no había ningún mérito en nosotros. Pero Dios, en su amor, al morir su Hijo en la cruz, Él tomó mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Y leemos en la carta a los Hebreos que dice que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el juicio lo llevó Cristo, lo sufrió Cristo en la cruz. Así, no hay ningún juicio, ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es la seguridad gloriosa, maravillosa que tenemos nosotros los creyentes en Cristo. Así debemos imitar ese amor con respecto a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Así también nosotros debemos perdonar. Perdonad, porque así como hemos recibido de gracia, también debemos dar de gracia. Y debemos andar en amor. Siempre mencionamos que el sello distintivo de los hijos de Dios es el amor entre todos nosotros. Y el Señor Jesús, Él lo reiteró antes de ir al cielo. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado.
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Estabais leyendo en el Evangelio según Juan, el capítulo 13 y el versículo 34 y 35. Es el sello distintivo de los hijos de Dios. Dios es amor y el Hijo de Dios también debe mostrar y debe ser y tener amor para con sus hermanos en Cristo. Así, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí ahora está el ejemplo de el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, obviamente es el ejemplo máximo. No hay una mayor entrega, una mayor muestra de amor que la del Hijo de Dios, el cual, siendo santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores, el justo murió por nosotros los injustos. Él, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, él siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Y qué maravilloso es saber que Él murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores, aun siendo nosotros sus enemigos. Cristo murió por nosotros. Así, de esa forma, también nosotros debemos imitar el amor de nuestro Señor, nuestro Salvador. Él se entregó a sí mismo por nosotros, para decir, Él en su persona fue tanto el sacerdote como la víctima. Él se ofreció a sí mismo como una ofrenda agradable a Dios, como un sacrificio de olor fragante, para decir, Dios quedó satisfecho con la ofrenda de su Hijo amado allí en la cruz. Ya Él no demanda ningún otro sacrificio para la salvación del pecador. Solamente a través de la muerte de Cristo nosotros hemos sido salvos, y aquellos amigos nuestros que todavía no lo son, pueden tener la salvación y el perdón de sus pecados, porque Cristo pagó el precio estando allí en la cruz. Y Dios quedó satisfecho con aquella ofrenda. Y el Señor Jesús, estando en la cruz, Él pudo exclamar, consumado es, tetelestai, consumado es, todo está hecho, todo está terminado, no hay nada más que hacer, solamente apropiarse de la obra de salvación. Así debemos imitar el amor de nuestro Salvador, y debemos nosotros rehusar estos pecados que aquí se mencionan. En el versículo 3 dice que todas estos pecados, sucias concupiscencias que se ven en la vida de el inconverso, ni siquiera debieran ser mencionadas por los creyentes, porque esto es desagradable totalmente a Dios. Esto es muy feo para Dios. Dios, dice el profeta, es muy limpio de ojos para ver el mal. Así Él no puede ver ni tolerar el mal. Así dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, todo aquello que tiene que ver con los pecados carnales que ensucian el testimonio y que arruinan la vida de las personas, aquellas cosas hay que desecharlas. Hay que desecharlas. Y esto de la fornicación tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio, es lo que aquí se está expresando, porque dentro del matrimonio Dios dice que todo es limpio, todo es aprobado por Él. Así es la gran diferencia. O avaricia. Y avaricia no solamente tiene que ver
con el amor al dinero, sino con el amor a tener muchas cosas que a veces son incluso innecesarias en la vida, que solamente se quieren adquirir o se quieren tener para que otros vean cuán poderosos o cuánto lujo nos gusta tener o con cuánta pompa nos gusta vivir. La avaricia, y la avaricia incluso más abajo dice que la avaricia es idolatría, vale decir, la avaricia, el deseo desenfrenado de tener, de poseer cosas, llega a tal punto que ocupa el lugar que Dios debiera ocupar en el corazón del ser humano. Por supuesto, esto tiene que ver con la vida de aquellos que no conocen al Señor, con aquellos hijos de ira que se mencionan en el capítulo 2 de esta carta, donde hemos leído, como también más abajo se va a volver a mencionar. Con ellos tiene que ver estos pecados, estas actitudes, porque ningún creyente en Cristo podría vivir en la práctica de estos pecados. Y si alguno diciendo que es cristiano, que es hijo de Dios, vive en la práctica de estos pecados con sus sellos, está negando lo que ha dicho con su boca, porque el Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en él es quien le ayuda a vivir una vida de poder contra el pecado. Es el Espíritu Santo quien le ayuda a vencer las tentaciones y todas aquellas cosas que le pueden llevar a pecar. El creyente no es llamado a acumular riquezas en esta vida, sino más bien, dice la palabra de Dios, haceos tesoro en el cielo. El mismo Señor lo mencionó en su ministerio, porque allí donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en el cielo, entonces mi corazón está puesto allí, en las cosas celestiales. Pero en cambio, si mi corazón está acá en la tierra, en los placeres, en las cosas de este mundo, entonces mi corazón estará pendiente de eso y no de las cosas espirituales de Dios. También se habla de palabras deshonestas. Palabras deshonestas tiene que ver con mentiras, con engaños, con traiciones, con todas aquellas cosas que se pudieran calificar con ese calificativo, valga la redundancia, de deshonestidad. No deben salir palabras deshonestas de la boca de un creyente, porque su corazón ha sido limpiado. Y si el creyente está pendiente y está estudiando y leyendo la palabra de Dios, va a hablar de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así el creyente no debiera estar ni metido en aquellas cosas que llenan de cosas vanas la mente y el corazón, como telenovelas y otras cosas, porque esas cosas apartan el pensamiento de Dios y de la persona del Señor Jesucristo. Palabras deshonestas no deben salir de la boca de un creyente, ni necedades, cosas necias, cosas vanas, cosas que no tienen ningún valor, ni truanerías. Las truanerías tienen que ver con aquellas cosas que usaban en aquel tiempo aquellos que se dedicaban a contar chistes o cosas así, historietas a los reyes para alegrarles la vida, que eran cosas vanas, mentiras, cuentos inventados, y en los cuales muchas veces algunos llegan a blasfemar en contra de Dios, inventando aquellas cosas, truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Debiera estar el creyente en contraste a estas cosas de que de su boca salgan palabras deshonestas, necedades, truanerías. Lo que debiera salir es acción de gracia hacia Dios. Tenemos mucho que agradecer, tenemos mucho por qué alabar y glorificar el nombre de Dios, tenemos mucho por qué enaltecer a aquel que tanto nos amó,
que llegó hasta la muerte. ¿Por qué ocupar nuestras bocas en cosas que son inservibles, que desagradan a Dios? Mejor ocupémosla en la oración, en las acciones de gracia. Tenemos mucho por qué orar también. Porque sabéis, esto es algo que todos los creyentes allí en Éfeso, ellos conocían. Ellos no ignoraban esto que el apóstol le está diciendo ahora. Ellos sabían que en el reino de Dios, cuando se establezca el reino de Dios, literalmente, y en este tiempo el reino de Dios se refiere a la esfera en la que Dios gobierna y en la que su palabra es obedecida. Y en este reino de Dios que es santo, en donde no puede entrar nada malo o que haga maldad, dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe en esto, que nadie quiera componer, hacer componendas, arreglar la palabra de Dios para los oídos, no. La palabra de Dios tiene que ser entregada tal cual como Dios la dejó escrita en su palabra. Ninguna persona que no confiesa a Dios sus pecados y que no se aparta de el pecado podrá jamás entrar en el reino de Dios. El apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, él dice que la simiente de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le guarda, y el Señor Jesús, quien ha prometido estar a nuestro lado todos los días y hasta el fin del mundo, Él también nos sostiene y nos fortalece. Así, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Así, nadie debe engañarse con esa. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya lo había mencionado anteriormente, como se ha mencionado en el capítulo 2, que esto tiene que ver con los hijos de desobediencia. Dios está airado contra ellos porque no quieren obedecer el Evangelio de Cristo, y ellos prefieren vivir una vida de pecado, de inmundicia, y que no tiene que ver con la vida que agrada a Dios. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, la ira de Dios viene en contra de aquellos que tienen su corazón endurecido y son desobedientes al llamado de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él dice: pero tú, por tu corazón endurecido, amontonas ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Amigos, es una gran verdad en la palabra de Dios, que Dios es amor, y eso está escrito con letras verdaderamente hermosas. Dios es amor, pero también Él es justo y también es fuego consumidor, y esa parte es la que no le gusta a muchos. Pero Dios es justo. Dios ha provisto un modo de escapar de la condenación, y para proveer ese escape, Él tuvo que entregar a su propio Hijo a morir en la cruz. Entonces, las demandas de Dios son justas y son santas. Así, ninguno que practique estas cosas va a heredar el reino de Dios, y más encima ellos van a recibir el juicio de la ira de Dios por su pecado. Así, el llamado al Hijo de Dios es a no participar
con ellos. Es tan fácil a veces dejarse llevar por el medio, dejarse arrastrar por la corriente de este mundo, y muchas veces nos mimetizamos de tal manera que no se ve la diferencia entre el Hijo de Dios y aquel que es inconverso, participando de de las festividades, de las mismas acciones, e incluso de los chistecitos esos con doble sentido, o palabras sucias que salen de la boca de muchos así llamados cristianos, cosa que no es, por supuesto, aprobado por Dios. Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Así tampoco debiera salir de el corazón del creyente palabras sucias y palabras que sean limpias, porque de la abundancia, vuelvo a repetir, del corazón habla la boca. Así hay que llenar el corazón con la palabra de Dios, para que también sea la palabra de Dios la que sea proclamada. En otro tiempo, dice el apóstol, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, antes que el Señor los salvara, antes que el pecador se diera cuenta de su condición y confesara sus pecados y viniera el cambio en la vida del creyente, porque siempre en la vida del creyente hay un pasado, hay un presente y un futuro. El pasado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos sin Dios y sin salvación en el mundo. Pero cuando confiamos en la muerte de Cristo, Dios nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer de arriba. Fuimos transformados, fuimos hechos una nueva criatura. Y ahí vino a morar el Espíritu Santo en nosotros. Así desde ese momento, como hijos de Dios, es un presente glorioso. Y luego el futuro nuestro es un futuro mucho más glorioso, porque estaremos por toda la eternidad con Cristo, lo cual, por supuesto, es algo que ni siquiera podemos imaginar. Así, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, necesariamente tiene que verse un cambio en su vida. Esa transformación que es operada no por la religión, sino por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Porque la religión, lamentablemente, pretende cambiar al ser humano de afuera hacia adentro, diciéndole que deje de fumar, que deje de beber, etcétera, etcétera. Pero en cambio Dios, a través del Espíritu Santo, transforma al pecador y lo hace una nueva criatura, lo cambia de adentro hacia afuera. Así es un cambio radical. Así amigo, si alguien dice, como dice el apóstol Juan, aquí lo voy a leer mejor para que lo entendamos con mucha mejor claridad, en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan, con relación a lo que estamos leyendo, leemos lo siguiente. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan: si decimos, escuche bien, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que somos de la luz, debemos ser consecuentes en nuestra conducta
en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de actuar. Vamos a hacer una pausa, a escuchar un himno y luego continuamos con el análisis de este capítulo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Muy bien, estamos considerando el hecho de que en otro tiempo, en la vida de inconverso, éramos tinieblas, mas ahora somos hijos de luz en el Señor. Y por supuesto, debemos andar como hijos de luz. Debe haber una consecuencia en lo que decimos y en lo que hacemos. El Señor Jesús, cuando Él vivió entre los hombres en este mundo, en su ministerio, el testimonio que de Él dieron con honestidad fue que nunca Él hizo mal alguno, que nunca se halló engaño en su boca, que no hizo pecado. Así, ese testimonio también debiéramos mantener cada uno de nosotros. Los hijos de Dios, andad en luz. Y nosotros sabemos que cuando está claro, cuando hay buena claridad, buena luz, todo se ve, todo es transparente. En cambio, en la oscuridad, allí no se ve, y allí es en la oscuridad donde se hacen las cosas que son indebidas, las cosas que no convienen. Así andemos como hijos de luz. La razón de esto es porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto, lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo que mora en nosotros, y cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, y no de una fuerza o de algo que no entendemos, ni tampoco de algo que produce desorden o produce caos o cosas por el estilo. Dios es santo, Dios es Dios de orden,
Dios no es Dios de confusión. Así el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él produce estos frutos. El fruto del Espíritu es en toda bondad. La bondad tiene que ver con la buena voluntad, la deferencia que nosotros mostramos para con nuestros amigos, nuestra familia y nuestros hermanos, especialmente también en el hogar, ser bondadoso. La justicia tiene que ver con aquellas cosas que son justas y que al mundo no le gusta, pero que el creyente, aunque se vea perjudicado, debe siempre practicar la justicia en todo momento. No debe ser egoísta pensando en acomodarse él y perjudicar a otros, como a veces mencionamos, ¿cierto? A muchos nos gusta a veces la ley del embudo, como decimos, lo anchito para nosotros y lo angosto para los demás. Eso no debe ser ni el pensamiento de un creyente, porque Dios es justo y todo lo que sea de justicia es en lo que debe practicar el creyente. El apóstol Juan también lo menciona: no os engañéis, Dios es justo y todo lo que el que hace justicia es de Dios. Y verdad, la verdad aquí tiene que ver con la verdad de Dios, porque Dios es veraz. Dios es veraz. La palabra de Dios es verdad. El Señor Jesús, cuando Él oró por sus discípulos en el Evangelio según Juan, Él dice: santifícalos en tu verdad. Y luego agrega: tu palabra es verdad. Si usted quiere conocer la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, esa verdad está aquí, en la Biblia, en las Escrituras, no fuera de ella. Hay que conocer la verdad de Dios, pero también entender la verdad de Dios. No hacer una mezcolanza, porque en la Biblia y en la verdad de Dios está lo que es el pueblo terrenal de Dios, que es Israel, al cual le fueron entregadas las leyes y cuyas leyes las cumplió el Señor Jesús a cabalidad y a plena satisfacción de Dios. Así todo lo que es el Antiguo Testamento tiene que ver con Israel como nación. Las instrucciones para lo que es la iglesia, el pueblo espiritual de Dios, que está compuesto por judíos y gentiles que han recibido a Cristo como su Salvador personal, todas las instrucciones están contenidas en las cartas, en las epístolas. Así no hay que mezclar lo que era para Israel y mezclarlo con lo que es para la iglesia, porque no sirve, no es lo que Dios ha dejado establecido. Aquello que era el primer pacto ya desapareció, ya se dio por viejo, dice la carta a los Hebreos. Así hay que entender y conocer también la verdad de Dios. Lamentablemente, por cosas que a veces uno no entiende, se hacen esas mezcolanzas en las Escrituras y en las enseñanzas de la palabra de Dios. Así, el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y nosotros podemos comprobar y podemos aprender lo que a Dios agrada a través de la palabra de Dios, a través de las instrucciones que Él nos ha dejado en su santo libro. Y dice el apóstol: y no participéis en las obras sin fruto o infructuosas, las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y podríamos nosotros pasarnos mucho tiempo hablando de obras infructuosas de las tinieblas, o sea, aquellas cosas que se hacen en oculto, aquellas cosas que no son correctas, que no son honestas.
y hay muchas cosas que el ser humano practica en las tinieblas. No solamente tiene que ver con las inmundicias de la carne, sino también con pensamientos, con negocios, con muchas cosas que se hacen mal, que se hacen contra lo que Dios ha dejado ordenado, vale decir, contra la justicia. Por ejemplo, en la palabra de Dios incluso se habla de aquellos que, siendo comerciantes, usan una balanza falsa, vale decir, cuando pesan 1 kilo de algo, a ese kilo le faltan gramos, pero el cliente debe pagar lo que es el kilo. Entonces, eso son obras infructuosas, por poner un ejemplo bien débil de las tinieblas, y podríamos, como digo, hablar mucho más. Pero el creyente, un hijo de Dios que es comerciante y tiene un negocio, tiene que tener esto correcto. O sea, si alguien le compró 1 kilo de pan, el kilo de pan debe ir exacto, no debe faltar ni 1 gramo a ese kilo, porque si le falta algo, entonces está robando y está participando de estas obras que son sin fruto de las tinieblas. Sino más bien reprenderla. O sea, cuando uno ve, cuando uno está en presencia de cosas así, uno debiera, con amor, con la mejor forma, reprender aquellas cosas. ¿Por qué? Porque aquí ya entran todo lo que es las obras infructuosas de las tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y jamás un hijo de Dios debiera felicitar a alguien cuando está haciendo algo incorrecto, o apoyar a alguien cuando está haciendo algo incorrecto. Por ejemplo, cuando alguien está mintiendo, está engañando, y la otra persona se da cuenta de eso, jamás debiera apoyar eso, sino debiera encarar y decir que eso no está bien, que eso es incorrecto, que eso es injusto. Así, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Como ya había mencionado, ante la claridad de la luz se ve todo con nitidez, todo aquello que se está haciendo, que se está ejecutando, si es bueno o si es malo. Así el creyente, como los apóstoles y como el mismo Señor Jesús, debe advertir y debe proclamar el Evangelio para aquellas personas que están dormidos, que están muertos en sus delitos y pecados, para que ellos se levanten de entre los muertos y reciban la luz del Evangelio. Y esta luz del Evangelio es el mismo Señor Jesucristo. Y aquellos que reciben esta luz no andarán más en tiniebla. Así Cristo les va a alumbrar y ellos van a tener la luz de la vida. Pero los creyentes debemos tener mucho cuidado. Dice, mirad, esto es una advertencia. Uno piensa cuántos accidentes en la vida se evitarían si solamente pudiésemos tener en cuenta esta observación. Mirad, hay los cruces ferroviarios, barreras, y hay letreros donde se advierte al conductor o al peatón para que mire, para que escuche, y luego, después de esto, actúe para pasar. Pero sin embargo, algunos ni miran ni escuchan y atraviesan, y en eso les encuentra el tren y se producen los accidentes. Falta de observar, falta de obedecer la advertencia que allí se pone. Lo mismo
aquí en la palabra de Dios hay una advertencia. Mirad pues con diligencia. Esto de diligencia es poner todo el interés, todo el intelecto, para ver cómo andéis, cómo el andar del creyente es el comportamiento, en la conducta del creyente en este mundo, cómo andéis. Y hay dos formas de cómo el creyente puede comportarse o puede andar. Una es como necio. Y sabemos nosotros el resultado de esto, ¿no es cierto? De una persona que es necia, que es testarudo, que es porfiado, siempre le va mal, siempre el resultado es malo. Entonces el creyente debe andar como sabio. ¿Y cómo andaría el sabio? ¿Qué estaría haciendo el sabio? En lugar de estar perdiendo el tiempo en alguna entretención pecaminosa o alguna cosa que le está desviando de lo que es Dios y su palabra, el creyente que anda sabiamente aprovecha bien el tiempo. ¿En qué lo va a aprovechar? En cosas que realmente sean importantes, de suma importancia, como la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la oración. ¿Por qué? Porque a través de el estudio, de la lectura, nosotros podemos oír la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Podemos escuchar la voz de Dios. Algunos dicen, a mí me gustaría escuchar a Dios, pero nunca leen la Biblia, entonces ¿cómo le van a escuchar? Dios nos habla a través de su palabra y nosotros podemos hablarle a Él en la oración. A través de la oración nosotros conversamos con nuestro Dios. Dios está atento a la oración de sus hijos, de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que son nuevas criaturas que tienen el perdón de sus pecados, porque Dios, dice la palabra de Dios, no escucha a los pecadores, vale decir aquellos que no han arreglado su problema de su pecado. Dios no les escucha. La única oración que va a escuchar de ellos es cuando ellos realmente pidan perdón por sus pecados, pidan por su salvación, por que Dios les dé vida eterna. Así, el creyente aprovecha bien el tiempo en ese sentido. También otra forma de aprovechar muy bien el tiempo es llevando el mensaje de salvación a aquellos que están sin Dios y sin salvación. Es advirtiendo que la venida del Señor Jesús por su iglesia está cerca y que si Él viene, aquellos amigos que han escuchado el mensaje de salvación ya se quedan aquí sin ninguna opción de salvación, sino excluidos para siempre del reino de Dios y su justicia, condenados para siempre. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, no porque Dios no les haya dado oportunidad para que ellos se arrepientan, sino porque ellos no quisieron obedecer al Evangelio. Dice los días, porque los días son malos y estamos viviendo en tiempo de realmente malo, en tiempo en que ya no hay interés por las cosas de Dios, en que los gobiernos y las leyes están siendo hechas en contra de los propósitos de Dios, y esto por supuesto está indicando más claramente que la venida de Cristo a buscar a su iglesia está cada día más cerca, porque no vendrá antes que haya apostasía, y la apostasía la vemos por todos lados en este momento. La incredulidad y la inmundicia está llegando a límites como en tiempos de Sodoma y de Gomorra, o como también en el tiempo de aquellos antidiluvianos cuya maldad colmó la paciencia de Dios, y Dios se arrepintió de haber creado hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero querido amigo, Dios te da y te está dando
una oportunidad más para que tú escapes de la ira de Dios, para que tú escapes del juicio de Dios por tus pecados. ¿Para qué vas a ir a pagar por tus pecados si Cristo los pagó por ti? ¿Por qué no acudes a Él? ¿Por qué no vas a Él para que Él te salve? Y fíjate que no te estoy invitando a una religión o a una iglesia, te estoy invitando a que vengas a Cristo. Él es el único que puede perdonar pecado, el único que puede dar vida eterna. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a acudir, Cordero de Dios, he aquí. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, he aquí. Tal como soy, te acogerás, perdona, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, he aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, he aquí. Al concluir el programa, deseo que tengan una buena fin de semana, que Dios les bendiga, les guarde, les libre de accidentes, de enfermedades, y que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación. Si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con el mensaje de Cristo a través de la Biblia, este Evangelio glorioso. Deseamos que usted pudiera acompañarnos en nuestras reuniones que celebramos los días miércoles, viernes y domingo, y este sábado tendremos también una clase bíblica a las 6:30 de la tarde en Pedro Aguirre Cerda 189. Le esperamos, usted será muy bienvenido, no hay ningún prejuicio ni tampoco ningún compromiso en que usted asista a escuchar la palabra de Dios. Así, dejándole esta invitación, me despido, si Dios lo permite, hasta el próximo jueves. Sublime gracia.
Day to night, a new hotel